Cordial saludo, tutor. Me presento, mi nombre es Jason Steven Urrego, estudiante de Ingeniería Industrial de la sede de Zipaquirá. Presento mi documento y para esta tarea cero, entonces voy a explicar los conceptos básicos de la física electrónica. Entonces iniciamos con el primero, que es carga eléctrica. Para este nos define que se define pues que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que provoca que los cuerpos se atraigan o se rechacen entre sí con cierta intensidad. Es positiva o negativa de manera que las cargas del mismo signo se rechacen mientras dos cargas de signos contrarios se atraen. Ambas pues tienen masa. Tienen mayor número de electrones que se muevan a la misma dirección, mayor será el flujo de la corriente. Y para otra definición está la corriente eléctrica, es el impulso de energía que transmite un electrón al otro al cambiar de órbita. Entonces tenemos que la carga eléctrica negativa es menos 1600 por x 10 a la menos 19 y carga de protón positivo es el mismo valor. Listo, tenemos diferencia potencial, que es diferencia de potencial en voltaje. Para eso nos define que es la diferencia de potencial entre dos puntos. La diferencia de potencial de una fuente está relacionada con el trabajo que la fuente puede hacer para mover una carga alrededor de un circuito completo. La unidad o medida son voltios. Sería la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito. Entonces, para eso pues tenemos esta fórmula, en la que se asocia a la diferencia de potencial en voltajes, donde W es la cantidad de trabajo o energía entregada o el I o es la carga de Coulomb. Entonces, los múltiplos más usados en este caso, pues está el kilovolt, que es igual a 1000 voltios, el megavolt, que son 1 millón de voltios, y están los submúltiplos más usados, que es el milivoltio, que es a 0,001 volts, y microvoltios, que es pues el valor más pequeño. Para realizar la medición de la magnitud del voltaje se utiliza el instrumento de medición llamado el voltímetro. Entonces aquí tenemos un ejemplo para realizar la medición, pues utilizamos este instrumento llamado el voltímetro. Cabe aclarar que pues hoy en día ya hay varios equipos digitales que se utilizan pues para este tipo de mediciones. Continuamos con resistencia eléctrica. De esta nos define que es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a la circulación de portadores de carga como los electrones o los huecos. Un hueco es la ausencia de un electrón ubicado en una órbita de un átomo. Se considera el hueco como si fuera una partícula elemental. La unidad de medida es el ohmio u ohmio. Se tiene como la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor. Para este, los múltiplos pues, utilizados está el kiloohmio, que equivale a 1000 ohmios, y el megaohmio, con sus respectivos símbolos, es igual a 1 millón de ohmios, y los submúltiplos, que de ohmio es una unidad muy pequeña, instrumentos para medir la magnitud, pues está el multímetro utilizado en ohmetro. Entonces, pues en la actualidad la mayoría de los ohmetros son capaces de medir resistencias eléctricas en rangos que van desde milésimas de ohmios hasta megaohmios. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos equipos que se utilizan y pues en este gráfico se ilustra la resistencia y como su respectivo uso. Listo, está pues la ley de ohmio con sus respectivas fórmulas. Continuamos. Entonces continuamos con intensidad de corriente. Es la cantidad de electrones que fluye por un conductor en una unidad de tiempo. Para medir su intensidad de corriente es el amperio o amperio, el ampere o amperio, y se simboliza con la letra A. El amper es el paso del Coulomb y aquí pues tenemos definida esta fórmula eh, que equivale sí, a 6241 por 10 a la 18 electrónicos en un segundo a través de un conductor y se expresa en columbios segundo y su respectiva simbología. El coulomb es la unidad grande para cargas. Los múltiplos utilizados pues está el kiloamperio, el megaamperio, y sus submúltiplos que es el miliamperio y el microamperio con sus respectivos símbolos de cada uno.
Instrumento para medir, pues igual la intensidad del multímetro utilizado como amperímetro. Entonces esto pues ya va en el equipo que tenemos para configurarlo en su respectiva, dependiendo de su respectiva medición de lo que se vaya a medir. Listo. Continuamos con el último, que es densidad de corriente. Para este, pues se define que la densidad de corriente como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. Matemáticamente, la corriente y la densidad de corriente se relacionan como la fórmula que tenemos acá. Esta es la fórmula, donde esto nos representa que la I, está representado que la I es la corriente eléctrica en amperios, la J nos representa que es la densidad de corriente en esta fórmula que tenemos aquí, que es amperios por m a la menos 2, y la S, donde es la superficie de estudio del metro cuadrado. La densidad de corriente está relacionada con los portadores de cargas, que son los electrones, huecos, iones en un electrolito. Listo, tenemos entonces nuestras respectivas referencias bibliográficas de donde pues se sacaron estas definiciones de, de estos temas. Eso sería todo. Muchísimas gracias, tutor, y buen día.